¿Qué haces? ¿Cómo andás? Hoy tenía ganas de hablar de algo, pero antes de introducirme en esto, me gustaría por ahí expresar esto, que de manera concreta la información que se puede llegar a difundir dentro de este canal, lo que pretende no es que solamente se sitúe como algo teórico, sino más bien que se pueda llegar a emplear en la práctica misma. Por ello la necesidad de desglosar ciertos y determinados conceptos, terminologías y demás que hacen a la formación profesional propia y específica del acompañante terapéutico, entre otros entrelazamientos que pudieran llegar a ver también asociados a lo que puede llegar a ser nuestra práctica. Y desde allí podernos valer de herramientas al momento de la praxis en sí misma, ¿no es cierto? Es, digamos, muy compleja la trama que hay desde la teoría hasta la aplicación de esa práctica, porque hay un montón de factores, en principio como cada una de las personas puede llegar a internalizar aquello que ha incorporado, ¿no es cierto? Digamos, esa información que se ha vuelto aprendizaje y cómo uno la puede dinamizar en función a los entornos, a la vivencia que uno ha tenido, a los recursos que puedan llegar a ver. Es decir, hay una factoría que influye totalmente, bueno, al momento de. Y es por ello que dentro de esas complejidades que se plantean al momento de empezar a operativizar, es decir, aunar lo que sería la teoría, la formación teórica, con más la práctica y ver cómo se pueden o no bien homogeneizar estas cuestiones entre medio de ese proceso, bueno, van surgiendo algunas cosas que no son los que no esperábamos, ya sea porque la expectativa es muy alta o porque nosotros tal vez de pronto no consideramos que ameritaba tanto de para. Allí es donde nosotros necesitamos disponer de ciertos recursos, de ciertas herramientas para poder darle tratativa a determinadas situaciones, y dentro de eso me parece muy propio el poder traer esto que considero se puede emplear, y de hecho así lo es, en muchos ámbitos y que se puede bien aplicar para diversas situaciones. Ahí voy. Falacia hominem, así se denomina. Es algo que se emplea en la psicología, se emplea en la filosofía, se emplea en el derecho, se emplea en la política, ¿no es cierto? ¿Y de qué va el asunto? Bueno, cuando una persona, una entidad, un grupo, hace una presentación formal ante una situación que puede haber ocurrido, que amerita la tratativa de jerarquías, porque bueno, las partes involucradas en el conflicto no llegan a un consenso, y esto, digamos, dispone de situaciones complejas dentro de lo que es la trama laboral, ¿no es cierto? Ya sea de maneras internas o con otras áreas que están asociadas al trabajo. Bueno, cuando hablamos de esta terminología o esta conceptualización que se emplea en estas áreas, como en muchas otras, como bien dije recién, en la psicología, en la política, en el derecho, bueno, en la filosofía, lo que sucede es que se mata al mensajero. Es decir, se hace foco en darle descrédito a esta situación que se está planteando, esta denuncia concreta que se puede llegar a estar exponiendo, y se hace foco en la persona que emite el mensaje, grupo o institución, y no así en la trama, que es el problema a resolver de fondo, que de hecho esa trama probablemente conlleve desenmarañar una complejidad preexistente que de manera colateral, aunque directa, pudiera llegar a estar afectando a otros componentes. Es decir, esta persona y esta persona tuvieron un problema. Esta persona denuncia algo, institución o grupo, y esta otra contraparte, lejos de poder situarse en lo que sería el problema en sí mismo, ataca a la institución, ¿sí? Entonces,
o a la persona o grupo que está haciendo la denuncia, descalificando lo que está diciendo, pero atacando de manera personal, no así dándole desarrollo al problema que acontece. ¿Por qué situación? Porque si un componente de los que está siendo denunciado se ve afectado, toda su estructura, es decir, sus otros órdenes jerárquicos y a la vez asociados a este servicio o a este componente o a esta área que genera todo este movimiento en sí mismo, bueno, estas otras partes también deberían como asumir rol protagónico en esta situación y decir, sí, tal vez no solamente está sucediendo esto acá, sino que pudiéramos no estar teniendo un dominio de la situación. Para no asumir todo ello, falacia hominem. Lo que pasa es que esta persona, grupo, institución tienen este problema porque ellos son así, lo que pasa es que son de tal forma, ideología, color, tamaño, peso, y es por eso que tal, y se va para otro lado. Pero el foco de conflicto era este. Entonces se intenta salvaguardar esta otra cuestión con argumentaciones que no van al caso, pero que muy bien encajan al momento de dilapidar lo que está diciendo esta institución, grupo o persona respecto a algo que se supone o que considera que no debería abordarse de tal o cual manera. Chocante o no, es manipular la situación y distorsionarla o desviarla hacia otro lugar para que no encauce donde debería, que sería, digamos, cortar el problema de raíz. Esto debe hacerse así, esto debe hacerse así, esto hay que reforzarlo con más supervisión, hay que hacer foco en esta situación, no darle todo crédito al denunciante, pero tampoco darle descrédito a la situación que se plantea, ¿no es cierto? Este tipo de cuestiones tenerlas en claro porque el acompañante terapéutico es una persona que trabaja mucho en soledad. Nosotros trabajamos mucho en equipos multidisciplinarios, no interdisciplinarios. Este tipo de cosas hay que empezar a entenderlas, hay que empezar a expresarlas, hay que empezar a visibilizarlas, hay que empezar a tratarlas de manera profesional. Si el acompañante terapéutico en cualquiera de los dispositivos donde funcione, o de prestación, o explotación de servicio, no cuenta con un equipo interdisciplinario, es decir, un equipo presente, con un coordinador, con un referente, que vaya como equipo a asistir y acudir a la situación con una compleja problemática que se pueda llegar a plantear en determinados sectores, lugares o donde se brinde la prestación, y tener respaldo de un equipo interdisciplinario de salud, lo que va a suceder y acontecer es que el acompañante se vea, digamos, sumido en una presión tal, porque probablemente los lugares donde trabaja, vuelvo otra vez a lo mismo, en soledad, tengan una estructura, algo armado y organizado, y venga con todo esto a generar un desmedro en lo que pudiera llegar a estar planteando esta persona, este dispositivo ambulatorio, que, digamos, no carece de conocimiento al momento que está manifestando una situación o una incomodidad, ¿no es cierto? Que tal vez de pronto también puede tener una resonancia personal, por supuesto. Por ello mismo la necesidad de una intervención interdisciplinaria que pueda llegar con cada una de sus partes a decir, bueno, tal vez de pronto el foco no está tanto en la situación, sino en quién lo plantea y del modo que plantea esta situación, ¿no es cierto? Pero insisto, para ello debemos contar con la mirada de todo un equipo profesional y no así como sucede en la mayoría de los casos, que el acompañante trabaja solo y se tiene que ver ligado a la sumisión muchas veces para lograr establecer una cierta armonía, aunque no continua, como en cualquier lugar, por no contar con las herramientas, los elementos y el equipo de respaldo que se supone que debería articularse en el lugar, indistintamente de que pudiera haber una trama compleja a resolver, por la pura y exclusiva razón de que para que no hayan tantas disrupciones en esa trama, en ese abordaje, en esa situación que se está desarrollando, es que debe existir una comunicación fluida, intersectorial,
y además también entre las cadenas de mando y quienes van ejecutando, digamos, acciones subordinadas que tienen una acción concreta y no tan diversificada como lo que pueden llegar a ser, insisto, las cadenas de mando con su jerarquía y toda la responsabilidad que los acomete dentro del rol y función que desarrollan. Bueno, espero haber sido relativamente entendible en lo que quise decir. Ojalá y esto, qué sé yo, en una situación compleja, por lo menos lo sitúe al acompañante en decir, bueno, esto está estudiado, está analizado, sucede por tal y cual razón. No solamente me pasa a mí, es mucha la frustración con la que trabaja el acompañante terapéutico. Este tipo de cuestiones que manifiesto le sucede a mucha gente que está dentro de la práctica, con lo que uno puede charlar y demás. Y bueno, me parece que es un tema que debería empezar a abordarse, a profundizarse un poquito más, como para darle al acompañante algunos otros elementos que le permitan, digamos, no defenderse, pero sí saber articularse operativamente en determinadas situaciones donde la situación pareciera, bueno, rebasar por ahí aquella comunicación que pudiera haber entre las personas. Sin más que decir, muchas gracias. Haya luz.